Hola, en esta lección veremos cómo personalizar la numeración que tenemos en los ejes de una gráfica. Si bien recuerdan, de lecciones pasadas nosotros vimos esta gráfica. Esta gráfica simplemente representa mi récord de lectura. Lo que yo hice fue registrar cuántas páginas leía por cada semana y lo puse en una base de datos, la cual está representada con esta línea. Lo único que le hice a esta figura fue agregarle cierto formato. Le agregué un título, el nombre de los ejes y una cuadrícula. Y lo que noto ahora es que esta cuadrícula es muy útil. Ahora puedo visualizar que en la semana 8 yo obtuve mi máximo de lectura, que fueron 90 páginas. Ahora me gustaría enfocarme un poco más en la numeración que nosotros tenemos en ambos ejes. Utilizando el método xtics y ytics, nosotros podemos modificar la numeración que tenemos en dichos ejes. Por ejemplo, en xtics nosotros podemos modificar la numeración que tenemos en el eje horizontal. Utilizando una lista le podemos indicar que queremos que se visualice la numeración 1, 2 y 3. Si ejecutamos esto, vamos a ver que en nuestra gráfica se va a reflejar solamente la numeración que le hemos indicado en el método xtics. Si nosotros hacemos lo mismo para el método ytics, podemos hacer que visualice solamente los datos que le vamos a indicar en esta lista, que sería 20, 22, 24 y 26. Ejecutamos esto y ahora simplemente vamos a tener esa numeración. Bueno, esto nos puede ayudar para poder comprender mejor la información que estamos entregando en una gráfica. Por ejemplo, ya que nosotros podemos personalizar la numeración que tenemos en los ejes horizontal o vertical, podemos incluir que la misma numeración que tenemos en esos ejes sean los datos que tenemos en nuestra base de datos. La base de datos es Y y X. Entonces, en la numeración del eje horizontal, que sería xtics, voy a hacer que me muestre todos los datos que yo tengo de mi base de datos X. Y de la misma manera, en el eje vertical, voy a hacer que se muestren todos los datos como numeración que yo tengo en mi base de datos Y. De esta manera, lo que voy a obtener va a ser la siguiente cuadrícula. Ahora, yo puedo identificar cuál es el valor de páginas leídas por cada semana. Por ejemplo, en la semana 0 yo he leído 15 páginas. En la semana 1 yo he leído 22 páginas. En la semana 2 yo he leído 25. Y prácticamente esta gráfica está representando lo que yo tengo en mi base de datos, que sería 15, 22 y 25. Perfecto. Pero aún así, esto se ve un poco feo, ¿no? ¿No lo creen? Se ve como bastante encimado, se ve como que la cuadrícula no es geométrica, no se ve con un formato adecuado. A mí me gustaría ahora darle una cierta numeración. Eso es muy fácil. Vamos a tener que utilizar un método que hemos utilizado con NumPy, que es el arange. Para eso, primero que nada, tengo que importar NumPy, que sería import NumPy as np. Y ahora voy a generar dos bases de datos, pero van a ser solamente dedicadas a la numeración que voy a tener en mis ejes. Vamos a poner eje X y en este eje voy a poner np.arrange y lo que yo voy a querer que me represente aquí va a ser un arreglo o una serie de números que vaya del 0 al 11 y quiero que vaya de media semana en media semana. Por eso voy a poner 0.5. Y en el otro eje, en el eje Y, voy a querer que me muestre una serie de datos, range, que vayan de 0 a ¿cuál es el dato mayor? 90. Vamos a poner el 95 a 95. Y quiero que me los vaya representando de uno en uno. Si yo ahora esta base de datos se la doy como numeración a ambos ejes, lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Sería eje X y voy a poner en la numeración que tiene el eje vertical, eje Y ejecuto lo siguiente. Ahora mi cuadrícula se va a ver bastante encimada. Es porque en el eje X
No, más que nada, en el eje Y yo fui de 1 en 1 y esto hace que se vea bastante encimado. Voy a tener que encontrar el sweet spot para poder visualizar mis datos de una manera cómoda. En este caso, vamos a ver qué pasa si yo voy de 5 en 5. Si voy de 5 en 5, me parece una mejor forma de poder visualizar mis datos, pero aún así, en el eje horizontal, los datos están un poco encimados. Déjenme, les doy un espacio de 1, que sería el más sensato, y de esta manera nosotros podemos visualizar las semanas de una en una semana y tenemos nuestra numeración de 5 en 5 en el eje vertical. Bueno, esta fue la forma de poder darle formato a la numeración de los ejes y simplemente, por último, les quiero decir que esto es independiente a la cuadrícula. Si nosotros comentamos la cuadrícula, que es lo que voy a hacer ahorita, y ejecutamos, la numeración va a permanecer de la misma forma que la hemos indicado con los métodos xtics y ytics. Pero a mí me gusta visualizarlo con una cuadrícula, es por eso que se la voy a dejar. Y bueno, voy a ejecutar esto, voy a dejar mi gráfica de esta forma y esto sería todo por esta lección. Bye. Antes de que te vayas, déjame te informo que esta lección tiene su propio cuestionario. Para poder acceder a este, te voy a dejar un link en alguna parte de este video o en la descripción si es que no lo encuentras y vas a poder acceder a este cuestionario. En este cuestionario simplemente tú respondes las preguntas que tiene y las envías. Cuando las envíes, tú vas a poder ver tu puntuación. De esta manera, tú vas a poder comprender si todas las cosas que se vieron en esta lección las comprendiste en su totalidad o no. Bueno, eso sería todo por esta lección.